Justificación del trabajo de investigación. En este video tutorial vamos a tratar de darte los criterios básicos para que puedas construir la justificación de tu trabajo de investigación. Ya has aprendido en otros videos anteriores cómo hacer una propuesta de investigación. Ya pusiste en práctica también las sugerencias para construir el planteamiento del problema. Ahora veamos cómo diseñar y construir el apartado justificación del trabajo de investigación. El apartado justificación muestra varios puntos importantes que tú debes retomar en la narrativa o en la construcción del apartado justificación. En primer lugar, es importante que tú entiendas que la justificación es un apartado del trabajo de investigación en el cual se muestra la relevancia teórica del trabajo de investigación, ¿sí? Y cuando decimos teórica, nos estamos refiriendo a la relevancia teórica científica dado por resultados de trabajos de investigación. No nos referimos al aspecto teórico documental o bibliográfico. Nos referimos a la relevancia teórica que ha surgido a partir del estudio de ese fenómeno en estudios de investigación científicos. Por eso luego entonces quizás tus docentes te pedirán que tú detalles la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad, la factibilidad y la viabilidad de tu trabajo de investigación. Y luego entonces esta serie de conceptos suelen generar algunas polémicas entre los sustentantes o aquellos que son nuevos en el trabajo de investigación. Entonces es importante que tú entiendas muy bien estos conceptos. Específicamente en el caso de la magnitud, hablamos del tamaño del problema, ¿sí? El tamaño del problema medido a través de índices o indicadores como por ejemplo las tasas, proporciones, índices, frecuencias, ¿sí? Pero también incluye en este caso las características sociodemográficas de los afectados con el problema de estudio, ¿sí? El comportamiento o la variación del problema que estamos estudiando a fin de determinar qué tendencia tiene o qué variante existe en la población de estudio del problema que estamos analizando. Y luego entonces, si recordarás, en el planteamiento te pedía que guardaras algunos datos estadísticos. Bueno, aquí los vas a tener que redactar esos datos duros, esos datos estadísticos, tasas, frecuencias, proporciones, ¿sí? Ahí los vas a tener que utilizar porque luego entonces viene otro concepto bien importante que es la trascendencia, ¿sí? La trascendencia es considerada como el índice que mide el impacto en la sociedad de un problema de salud o un problema social, ¿sí? A través de indicadores físicos, biológicos y sociales. Por ejemplo, los años de vida perdidos por la discapacidad de acuerdo al grupo etario, ¿sí? El ausentismo laboral, la discapacidad, la invalidez que genera el problema que estamos estudiando nosotros, ¿sí? La marginación social o la marginación laboral, la desintegración familiar y social, la pérdida de años saludables por la existencia del problema, ¿sí? La gravedad del problema también, efectos a través del tiempo, ¿sí? Y todo esto lo vas a tener que expresar, decíamos ya, con proporciones, tasas, riesgos, morbilidad, letalidad, incidencias, prevalencias, ¿sí? Por mencionar algunas medidas, pero puede haber más, ¿sí? Luego también viene otro concepto importante, lo que es la vulnerabilidad. Y aquí dentro de la vulnerabilidad es importante que tú entiendas que es la forma de enfrentar un problema, ¿sí? Ya sea de salud, social, ecológico, ¿sí? Legal, en relación con los conocimientos y la tecnología que se tiene disponible para prevenir ese problema que nosotros estamos
estudiando. Incluso algunos autores señalan que la vulnerabilidad también es la probabilidad de evitar, prevenir o controlar un problema colectivo mediante acciones de intervención. Y este problema puede ser social, ecológico, de salud, educativo, dependiendo en este caso el contexto en el que estés desarrollando tu trabajo de investigación. Y luego también viene otro concepto que seguramente lo vas a escuchar mucho en tus docentes a la hora de estar construyendo la justificación, y es la factibilidad, ¿sí? La factibilidad no es otra cosa que la posibilidad desde el punto de vista político, gubernamental, ¿sí? A nivel general o a nivel local, de, en este caso, de atacar el problema, ¿sí? A través de organismos o agencias, planes nacionales, educativos, de salud, legales, ¿sí? Los recursos financieros con los que cuentan los investigadores para analizar este problema, ¿sí? El costo y la eficacia de prevenir, tratar, controlar y rehabilitar el problema que estamos estudiando. Y finalmente lo que es la viabilidad, ¿sí? La viabilidad, que no es otra cosa que la posibilidad de llevar a cabo el estudio. ¿Qué tan viable es posible que podamos nosotros desarrollar este trabajo de investigación que estamos llevando, ¿sí? Y luego entonces, una vez que ya has construido toda esta parte, vas a concluir tu redacción de tu justificación con el por qué y para qué del trabajo de investigación, ¿sí? En este caso es bien importante que tú detalles muy bien por qué estás llevando a cabo ese estudio, para qué va a servir el trabajo de investigación, va a aportar al, va a aportar algo específico a tu profesión, al conocimiento de tu profesión, ¿sí? ¿Existe algún vacío de conocimientos que con tu investigación será llenado, ¿sí? Y en este caso, pues, ahí tendrás que detallarlo muy bien, ¿sí? Ahora bien, ya que entendimos todos estos conceptos y cómo vamos nosotros a hacer la narrativa de la justificación, es importante que ahora tú entiendas, bueno, ¿y cómo lo voy a redactar? ¿Cómo lo voy a extrapolar? ¿Cómo voy a llevarlo yo al procesador de texto? Bueno, si recordarás, una de las sugerencias que hacíamos en el planteamiento del problema era que tú trabajaras utilizando el método deductivo. Bueno, en este caso vas a hacer exactamente lo mismo, tanto en el planteamiento como en la justificación, como en el marco teórico. Tú tendrás que redactar utilizando el método deductivo, de lo general a lo particular. Y luego entonces, primero pondrás datos internacionales dados por organismos como la OMS, el Banco Mundial, la UNESCO, el CDC, la AJA, la ADA, el Consejo Europeo de Salud, ¿sí? Datos que han aportado investigadores internacionales acerca del problema que tú estás estudiando, solo que ahora tendrás que señalar datos duros, ¿sí? Frecuencias, proporciones, tasas, índices, pruebas estadísticas, asociaciones que se han hecho entre variables, correlaciones que se han hecho, ¿sí? Y luego entonces, ya que tengas bien redactado lo que tiene que ver al contexto internacional, ahora nos vamos a bajar nosotros al contexto en América Latina. ¿Qué se sabe del problema en América Latina de acuerdo a organismos como la OPS, OCDE, investigadores en América Latina, Brasil, Cuba, Argentina, Bolivia, ¿sí? Y nuevamente hay que poner aquí datos duros, ¿sí? Datos duros. Recuerda también que decíamos nosotros que dentro de la magnitud ahí teníamos que establecer las características sociodemográficas de los afectados. ¿A quiénes afectaba más? Hombres, mujeres, en qué grupo etario, ¿sí? Y mostrar esto mediante frecuencias, proporciones, ¿sí? Y todas las medidas que ya hemos estado utilizando. Una vez que ya hicimos esta construcción en América Latina, bajamos a nivel nacional. ¿Y qué nos dicen los organismos y los investigadores en México?
en torno al problema que estamos estudiando, por ejemplo, el IMSS, SA, Instituto Nacional de Salud Pública, el INEGI, CEP, las encuestas nacionales, ¿sí? ¿Qué nos dicen al respecto? Bueno, ahí lo vamos nosotros a redactar muy bien en nuestro trabajo de investigación. ¿Existe algún dato local? Lo vamos a agregar también si existe algún investigador, alguna institución, algún organismo a nivel local que también esté aportando datos duros sobre el problema que estamos estudiando nosotros. Y finalmente te hago algunas sugerencias básicas para la narrativa de la justificación. Número uno, redactar en el orden de tus variables. Así como lo hiciste en el planteamiento y como lo vas a hacer en el marco teórico, también vas a tener que respetar el orden de tus variables principales de estudio. Tal cual aparecen en el título, así las vas a narrar o describir en el apartado de la justificación. No puedes tú hablar de la variable 1 y luego de la variable 2 y regresarte a la 1 y luego otra vez la 2 o hablar solo de 1 y luego otra vez de 2. No, tienes que hacer una narrativa de lo general a lo particular, primero de tu primera variable y luego de tu segunda variable. Utiliza siempre palabras de enlace entre los párrafos. Esto es bien importante para que no se pierda el hilo argumental. Sugerencia bien importante, utiliza la paráfrasis, evita las citas textuales en la medida de lo posible, salvo aquellos casos en los que a lo mejor tu asesor de tesis, tu director te diga que se tiene que colocar tal cual como dice el autor, dado que a lo mejor es una cita que es francesa o japonesa o china y luego entonces en la transliteración del idioma nativo al español se pierde el sentido o que no existe una palabra que pueda enlazar la idea, entonces utilizaremos las citas textuales, ¿sí? Igual que el planteamiento, construye párrafos de 10 a 12 líneas, no hagas párrafos de 2, 3 líneas y un enter, 3, 4 líneas y un enter, no, trata de construir bien tus ideas en los párrafos de 10 a 12 líneas y cada párrafo recuerda que tiene que llevar su cita, ya sea que estés trabajando con APA, pues colocarás el autor, si es al pie del párrafo, paréntesis, autor, coma, el año y cierras paréntesis. Si es al inicio del párrafo y estás trabajando con APA, pues pondrás el apellido del autor y coma y entre paréntesis el año. Pero si estás trabajando con Vancouver, entonces tendrás que poner en superíndice el número ahí volado que le corresponda de acuerdo a la citación del autor o en el orden en el que aparecen los autores, ¿sí? Si en este momento te estás preguntando cuántas cuartillas debes de hacer en la justificación, pues realmente no existe un número consensado de cuartillas, pero sí se ha visto que en una tesis de pregrado la justificación puede ir de 2 a 3 cuartillas y en una tesis de maestría y doctorado puede ir de 5 hasta 10 cuartillas, pero recuerda que el conocimiento no tiene un límite, pero sí es importante que tú describas muy bien el fenómeno de estudio y que nos muestres en tu tesis la relevancia teórica de tu trabajo de investigación y dentro de esa relevancia teórica nos hables de la factibilidad, la vulnerabilidad, la magnitud, la trascendencia del problema que tú estás analizando, ¿sí? Y finalmente, en este caso, solamente lo que ya te comentaba, que la relevancia teórica la vas a presentar con datos duros, ¿sí? Y la relevancia teórica no hablamos de teorías documentales, bibliográficas, sino resultados de trabajos de investigación que han hecho otros investigadores sobre tu tema de estudio, ¿sí? Y finalmente, pues te propongo aquí en un esquema, en esta estructura, cómo tú vas a redactar tu justificación. Y fíjate bien, es muy parecido al planteamiento del problema. Si te has dado cuenta, la metodología, cuando tú la entiendes y la pones en práctica, no tiene por qué ser complicada. Es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer tú es, si solamente tienes una variable, bueno, empezar la redacción de tu primera variable, ¿sí? Con un organismo internacional o un autor internacional, ¿sí? Y ahí ponerle, claro que en este ejemplo, pues yo no puedo, por ser de la diapositiva, ponerte 10 líneas o 12 líneas para construirte un párrafo, ¿sí? Entonces solamente te pongo aquí el ejemplo de mi variable número 1. ¿Y por qué variable número 1? Porque decíamos que debemos de redactar en el orden en que aparecen nuestras variables en el título.
tenemos que irlo respetando todo este orden. Entonces, utilizando el método deductivo de lo general a lo particular, primero abordo mi primera variable y hago una contextualización a nivel internacional, ¿sí? De todos los organismos internacionales o investigadores internacionales que yo tengo, agoto los datos, bueno, pues los cito y ahora me bajo a lo que es América Latina, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo puse variable 1, un organismo internacional, dos organismos internacionales, tres organismos internacionales y luego me bajo a América Latina. Entonces, recuerda, vas a contextualizar tantos organismos como investigadores, muestren la relevancia teórica, ¿sí?, de tu trabajo de investigación, ¿sí? Una vez que ya agotes los datos a nivel internacional, ahora te vas a bajar a América Latina y luego entonces, utilizando una palabra de enlace, pues tú introducirás a ese organismo internacional, a esos autores en América Latina y expondrás, ¿sí?, el problema de estudio, ¿sí? Una vez que ya agotes los datos en América Latina, bueno, pues te bajarás a nivel nacional en México y ahí entonces aportarás todo lo que encontraste en el contexto mexicano. Y si nada más tienes una sola variable de estudio, pues el siguiente paso sería nada más que tú agregues uno o dos párrafos donde señales a detalle el porqué de tu trabajo de investigación, para qué va a servir, qué va a aportar a la investigación y a tu profesión y si se llenará algún vacío de conocimientos. Pero si tú tienes dos variables de estudio o más, entonces primero decíamos que tendrás que redactar y construir toda la información referente a tu primera variable y luego con una palabra de enlace introducir a tu segunda variable, ¿sí? Y luego entonces iniciar la construcción de la justificación de tu segunda variable utilizando nuevamente el método deductivo de lo general a lo particular. Y luego entonces, si tú notas bien aquí en el ejemplo, yo pongo otro organismo internacional que habla de mi variable número 2, pongo un organismo internacional, ¿sí? Y luego hago referencia a América Latina, ¿sí? Y luego que agoto mis datos en América Latina, bueno, me bajo a México y si hay algún dato local, pues aquí lo agrego también. Pero si no hay ningún dato local, pues también eso lo puedo tomar de justificación y tal vez entonces diga específicamente en México, en Sinaloa, en Puebla, en La Paz, Baja California Sur o en Mexicali no existen eh, investigaciones que muestren la relevancia sobre X tema de investigación, ¿sí? El fenómeno que tú estés estudiando, por lo cual entonces se decide llevar a cabo el presente trabajo de investigación con el propósito de sentar las bases de futuras investigaciones, ¿sí? Y ahí ya estás diciendo el por qué, ¿sí? Con el propósito de sentar las bases de futuras investigaciones, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué va a servir? Pues ya estuvimos señalando que no hay información, no hay estudios que muestren la relevancia, la pertinencia, y luego entonces tú estás diciendo el por qué, para qué va a servir, ¿sí? Con el propósito de que permita a la profesión médica, de enfermería, nutrición, cualquier profesión, ¿no?, participar en programas de fortalecimiento, reestructuración de planes y programas de estudio, mejorar tratamientos, ¿sí? Mejorar la eficacia del manejo en este caso del COVID. Entonces tú ya estás señalando ahí en esa narrativa el por qué, para qué de tu trabajo de investigación y para qué va a servir. Una vez que hagas esto, has concluido satisfactoriamente tu justificación y luego entonces daremos por concluido el apartado justificación. Bien, pues en unos minutos te he mostrado cómo tú puedes construir el apartado justificación. Si tú sigues estos pasos que te he comentado en este momento, independientemente del campo del conocimiento o la profesión en la que tú te desempeñes, ¿sí?, de las ciencias sociales, de la salud, ¿sí?, no vas a tener ningún problema a la hora de presentar tu tesis de grado. Bueno, espero que esta información que hemos compartido te sea de utilidad. Te pido que la compartas, le des like y para que podamos llegar a más personas, y nos vemos en el siguiente video tutorial donde abordaremos
cómo construir el marco teórico de nuestro trabajo de investigación. Bien, que estés muy bien.